Saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Estamos acá con el padre Waldemar Rodríguez Campos. Vamos a la intro y ya casi estamos de nuevo con el programa Juventud y Familia. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar compartiendo de nuevo, llegando a cada uno de sus hogares. Hoy un lunes más, último lunes del mes de abril, Fernando, y mañana es el Día de los Trabajadores. Sí, bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo, si Dios así lo permite, la sesión de la municipalidad. De la Municipalidad de Belén. Y también vamos a estar, la transmisión de la MONI la hace mi hija y yo voy a estar desde la Asamblea Legislativa haciendo una cobertura y entrevistas. También hay una cuestión que vamos a hacer ahí con algunos diputados. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, ¿verdad? Entonces ahí Belén Digital le tiene una serie de actividades a todos para que estemos atentos ahí, conectados a toda la información que se va a estar generando en estos días. De antemano, un feliz día a todas las personas que día con día se esfuerzan, trabajan bastante por el bien no solo de ellas mismas y de sus familias, sino por el bien de la sociedad costarricense. Creo que eso es un valor que hay que rescatar y muy importante. Bueno, hoy tenemos un tema bastante importante, muy rico en su contenido y de profunda y gran reflexión. Nosotros, al igual que siempre lo digo yo en todos los programas, hoy es un día es un programa para la reflexión. Lo que hacemos aquí es reflexionar sobre una temática. ¿Cuál va a ser la temática de hoy? ¿Qué debe hacer o qué hace un padre cuando un hijo o hija le dice que es homosexual, ¿verdad? O que es lesbiana? ¿Qué sucede en la estructura psíquica, podemos decir, de este padre? Y vamos a denotar algunos elementos que se dan en él. Padre, antes de comenzar, le quería comentar que ahora me llamó una señora de Limón que por medio del Facebook se enteró de que hoy teníamos este programa y quería pues felicitarlo, pero de paso para que los amigos sepan que hay gente por todo el país viendo este tema y que es analizado desde una óptica de calidad. Ok, muy bien, entonces ya de saludar a esa señora que del Limón nos ve. Yo sé que hay mucha gente que inclusive fuera del país nos está viendo y bien, reflexionar. Entonces indicamos cómo un padre de familia debe afrontar esta realidad de cuando su hijo, ya sea adolescente o joven, le indica que es homosexual y que es lesbiana. ¿Cuáles son? ¿Cómo debe actuar un padre de familia? ¿Qué debe hacer? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer el abordaje y dar algunas herramientas. Eso es lo que siempre como pretendemos. No pretendemos aquí dar soluciones a los padres de familia que tienen que hacerlo así, que tienen que hacerlo así. Eso no se puede dar porque cada familia tiene una dinámica diferente. Todas las familias son diferentes. Pero sí podemos aportar como algunas herramientas, ¿verdad? Para que puedan esas herramientas, esos elementos, esos recursos, los puede usar usted, padre de familia, o también los puede utilizar el joven para acercarse al padre y decir si considera que es necesario decirse a los papás, ¿verdad? O las herramientas que deben de tener
ustedes padres de familia para saber afrontar esta situación. Inclusive esta noticia que puede ser de un adolescente que es homosexual o una adolescente mujer que es lesbiana a sus padres varía de una familia a otra, precisamente porque la percepción acerca de la homosexualidad varía de los padres de una familia determinada a otra familia. O sea que la percepción de la homosexualidad en unos padres ya está más anclada, más desarrollada, tienen más información, están más informados, más formados, y yo creo que eso hace mucho la diferencia con respecto a aquellos que tal vez no se han informado bastante, y eso efectivamente le va a producir un shock. En Europa, una de las principales causas del suicidio, si no la primera, la segunda causa de suicidio en adolescentes es efectivamente que son homosexuales. Hay cine sobre esto, hay películas, muchas películas sobre esto, sobre historias de que en algún momento padres con una estructura muy rigurosa han sojuzgado, habrán señalado, han criticado y de una u otra manera hasta han expulsado a sus hijos de la casa por vivir esa condición. Pero ven, vámonos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando el adolescente o el joven se acerca a papá y le dice que él es homosexual? Entonces, ¿qué sucede en los papás? Primero, que hay que decir es que entran en un shock. Unos, otros no. Que yo os pongo en la posición de los que se ha dado esa situación. Estoy hablando a partir de un estudio que hace, estoy dirigiéndome por un estudio que se hace en la sociedad española. Algunos padres entran en shock, otros no. Cuando su hijo o hija le dice que es homosexual, sus padres entran en shock, ¿verdad? Se sorprenden y empiezan a brotar una serie de sentimientos y emociones que vamos a definirlos, ¿ok? Lo primero que pasa es que el padre, cuando el hijo le dice, siente ira, se enoja, empieza a enojarse contra su hijo, empieza a enojarse contra los compañeros de sus hijos o los amigos de sus hijos porque piensan que han sido influenciados por ellos, empieza a enojarse contra la vida, empieza inclusive a enojarse contra Dios porque piensan que Dios es el que los ha hecho así, el que los ha hecho en esa conducta homosexual, en esa orientación sexual. Empiezan a enojarse, ¿verdad? Hasta con ellos mismos se enojan, y después vamos a ver otro elemento que es que se culpabilizan. Los papás se sienten culpables de que sean ellos los promotores de esta orientación sexual de su hijo. En un primer momento entonces decimos que los padres se enojan. Hay una ira muy fuerte, una ira contra ellos mismos, contra su hijo, contra el amigo de su hijo y contra el mundo en general, inclusive un enojo profundo contra Dios. Eso sucede, ¿verdad? Y la idea es cómo después podemos ir, y aquí es donde podría ayudar mucho una terapia psicológica, que sería no solo para el joven, para tratar de arreglar esa situación. Ahorita vamos a ver en qué condiciones un psicólogo podría aportar mucho al acompañamiento psicoterapéutico de un adolescente, un joven, pero ¿cuál es el fin de ir a ese psicólogo, verdad? No se trata como de juzgarlo. Primero, entonces, elemento, en ese shock, el papá se enoja, siente ira, se revela, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible esto? Entonces siente enojo, principalmente con el hijo. Más si el padre, entre menos está informado el padre, entre menos está informado, no va a saber. Entre más cosas ignoremos, más cosas vamos más a sufrir o a arrastrar o a desconocer. Muy bien. Otra situación, otro elemento que va a pasar el padre es la negación de la realidad. El padre va a empezar a tratar de realidad, a pesar de que el hijo le está diciendo eso, va a decir, no, usted está equivocado, usted está confundido, eso no es para
usted no sabe bien qué es lo que tiene, eso lo vamos a ver, vamos a llevarte donde un psicólogo, vamos a llevarte donde un psiquiatra, eso no puede suceder, menos si el padre es machista, ¿verdad? De esos padres que ha dicho jamás en mi casa un hijo, maricas, ¿verdad? Yo que soy un hombre, más en esos padres machistas, se genera esa negación, ¿verdad? A veces papá o mamá entonces empiezan a rechazar, a negar efectivamente la realidad. Eso no puede ser, eso jamás, en nuestra familia que es distinguida, mi familia que es de la comunidad, nuestro apellido que es tan importante, nosotros que tenemos tanto dinero, nosotros que somos tan reconocidos, nosotros que somos esto, nosotros que somos lo otro, y empiezan a negar esa realidad. Desde ahí ya empiezan a afectarle efectivamente, bueno, con la ira afectan a la joven, al niño, al adolescente o al adolescente. Con esta negación de la realidad para nada le ayudan a él, Entonces es el segundo elemento que asumen los padres en este duelo. Es como un duelo. Si usted lo ve, cuando alguien muere, vamos por el mismo lugar, ¿verdad? Primero, cuando alguien muere, siente una ira, igual contra la vida, contra Dios, porque piensa que Dios le quitó a esa persona, contra la vida, que qué barbaridad, ¿verdad? Igual hay una negación, no, ¿cómo puede ser? Si es mi abuelito, ¿sí? ¿Cómo va a morir? No, jamás, no puede ser. Son mecanismos de defensa, ¿verdad? Negar esta realidad pues va a llevarse a sentir que el hijo, cuando el hijo de esto y le nieguen esa realidad, va a ser entonces efectivamente que el hijo se sienta rechazado, que no se sienta como respetado, ¿verdad? Que no se sienta que lo han respetado, ¿verdad? Que su anuncio no fue tan tomado en cuenta, que su discurso fue más bien anulado por el papá, ¿verdad? Que los papás no aceptan ese elemento. Y vamos a ver, ok, el tercer elemento, y creo que es muy importante también, es que los papás hacen un silencio y un rechazo, ¿verdad? Los papás dicen, bueno, ya que usted dijo eso, de aquí ya no se vuelve a hablar del tema, no se habla más del tema. Siembran un silencio terrible en aquella casa. Ante la confesión del hijo, siembran un silencio terrible. No se va a hablar del tema aquí. Eso va a perjudicar tremendamente al hijo, porque si hay alguien que necesita hablar sobre eso es el hijo, y si hay alguien que debe escuchar es el padre de familia. El padre de familia debe atender, debe escuchar cada uno de los relatos que va a tener, porque es difícil para el adolescente y para el joven, es difícil para él lograr explicar, ¿verdad? Lograr explicar su mundo, la construcción de su identidad sexual, toda la construcción que va generando de identidad de un adolescente, todos estos rollos, pues para ellos son difíciles. Entonces es fundamental que una persona, que un padre de familia esté bien formado, bien preparado para que puedan verdaderamente acompañar al hijo en esta situación. No tener padres que lo señalen, que lo ¿verdad? Sino más bien aquí es muy importante no que hagan silencio, ¿verdad? No que piensen que están perdiendo a su hijo, que ya los están perdiendo, que ya no tiene nada que ver, que su hijo ya va a sufrir. Los padres, generalmente los padres se hacen expectativas muy altas de los hijos, y cuando un padre se hace una expectativa muy alta de sus hijos, se llevan cada golpe tremendo, porque desde pequeños ya los van encasillando, que usted va a ser grande esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer lo otro, usted va a ser un gran doctor, usted va a ser un gran ingeniero, usted va a ser una doctora, usted va a ser una... Y pues les van creando unas expectativas, y de repente cuando muchos hijos no llegan a lograr eso por muchas razones, entonces los padres se frustran. Aquí podría haber una expectativa, ¿verdad?
sobre los hijos, ¿verdad? Que yo quisiera que mi familia fuera muy grande y ahora que mi hijo es de esa, o mi hija es de esa orientación sexual, ya no voy a tener los nietos que voy a querer, ya mi familia va a tener otro asunto, ¿verdad? Otro estilo de vida. Bien, entonces hay un silencio, hay un rechazo. ¿Esto qué produce este silencio? ¿Qué produce en el adolescente? Pues abandono, produce ahora quién me va a escuchar. Esto va a producir de que se vaya donde otros amigos, que busque otros espacios de orientación, que busque otros momentos, otras personas donde puedan hablar del asunto. Lo importante aquí es buscar un espacio para hablar, no silencio, ¿verdad? No silencio, sino hablemos y comentemos. Pero para hablar es importante efectivamente que se pueda conversar, ¿verdad, Fernando? Sin duda alguna, sin duda. Muy bien, entonces creo es fundamental, y de repente más adelante lo vamos a indicar, que conversar de este tema con los hijos, una vez que él haya dado el anuncio, ¿verdad? Va a ser necesario, si los padres no se sienten bien preparados, pues es importante buscar una persona, pero que sea una persona capacitada, una persona habilitada, que maneje bien la información, ¿verdad? Y no se vayan ahí donde cualquier persona que puede más bien distorsionar el discurso efectivamente de aquella realidad. Y si van a ir bien, y si el hijo así lo dispone y lo quiere, pues entonces que vayan papás y el hijo, que vayan los tres, ¿verdad? No que manden el hijo como aquello que dice usted es el enfermo, entonces váyase. La homosexualidad desde el año 1973 ya dejó de ser una enfermedad. Antes se percibía como una enfermedad, ahora no es una enfermedad. Entonces no es que el hijo tenga que ir a curarse de una enfermedad, sino es bueno, vamos, porque ya hay una orientación sexual que no ha sido elegida por el hijo, que no ha sido opción del hijo, sino que así lo piensa la antropología teológica, sino que él sin hacer opción ha llegado a sus vidas, como llegó de un hijo que era zurdo, y todos son derechos y el otro es zurdo, así, como que todos los tienen los ojos verdes y este salió con los ojos negros, como que todos tienen alguna diferencia, así natural, ¿verdad? Así ha llegado esta situación. Entonces, para nada señalar o juzgar o rechazar, ¿verdad? Las cosas hay que hablarlas. Muchas veces los hijos no dicen nada porque tienen una mala relación con sus padres. Entonces los hijos van a preferir, y eso ha pasado mucho actualmente. Las generaciones en los 60, 70, los señores que uno conversan de décadas pasadas, ellos guardaron el secreto porque Dios guarde de decir, hoy es que es más fácil porque hay más apertura de una u otra manera, pero en los años 70, 60, 70, 80, efectivamente decir que se era homosexual, pues esto iba a implicar un sinfín de número de cosas, por ejemplo, que los iban a echar de la casa, que los iban a expulsar, que a todos los demás hijos los iban a heredar. Pienso en elementos muy concretos. A todos los demás de la familia lo vamos a heredar, pero a usted no lo vamos a heredar. Y si lo están echando de la casa, imagínense, son posturas que inclusive yo mismo llegué a ver, recientes, ¿verdad? Ahora, atrás, me imagino que ha sido una situación. Entonces, ira, ¿verdad? Negación de la realidad, silencio, rechazo y miedo. Los padres también sienten un profundo miedo. ¿Miedo a qué? Primero, que miedo a lo diferente. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer ahora con mi hijo que es homosexual? ¿O qué voy a hacer ahora con mi hija que es lesbiana? ¿Cómo hago? Hay un mundo nuevo por aprender, por descubrir. Hay un hijo mío que tiene esa orientación y que necesito acompañarlo. Entonces, emerge algo que es nuevo y debo tener herramientas. Eso nuevo, el padre de familia le tiene miedo. Miedo a acoger dentro de la familia una nueva realidad, un poco lo decía, ¿verdad? Hay una nueva realidad en la familia, ahora cómo voy a afrontar yo como papá con respecto a los otros hijos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar la situación?
¿Cómo lo vamos a acompañar? Hay una situación nueva en la familia, ¿cómo va a ser manejada? Hay miedo sobre esto. El famoso miedo de las familias, miedo al qué dirán, qué van a decir los vecinos, qué van a decir los demás, ¿verdad? Miedo a lo que diga la sociedad, miedo a lo que digan los demás, miedo, y también muchos padres sienten vergüenza de su hijo, sienten vergüenza de su orientación, sienten vergüenza de un sinnúmero de elementos que tienen que ver y están relacionados profundamente con la homosexualidad. Miedo a tener que cambiar las expectativas que tenían sobre el hijo, miedo al rechazo, a los malos tratos psíquicos y físicos, ¿verdad? Hay un miedo rotundo del padre de familia porque es una nueva realidad que tiene que enfrentar. Yo creo que esto es importante rescatar. Entonces hay una serie de elementos importantísimos, ¿verdad? El otro elemento que hay es una racionalización fatalista, ¿verdad? Es cuando se ve el acontecimiento del adolescente como algo fatal, como algo que así el destino nos trajo este mal, hay que vivir con este mal, que el destino nos trajo con esta realidad tan adversa, entonces así hay que vivirlo, ¿verdad? No es culpable, ciertamente no es culpable el hijo, pero es una tragedia que mi hijo o mi hija sea homosexual, es una tragedia, aquello es un castigo divino, aquello es un castigo de la vida, ya las cosas no tienen solución, ya eso va a ser, pues hay una visión muy fatalista también presente, y lo que se llama una racionalización fatalista, ¿verdad? Cuando el padre razona como aquello, pero lo ve como un acontecimiento fatal, terrible, ¿verdad? Y pues no es así, y hay que más bien cambiar esas ideas. Más adelante vamos tal vez a ver cómo concretamente, ahora lo que estoy es dando algunos elementos, algunos sentimientos, algunas actitudes o pensamientos que los papás se generan ante la noticia de que su hijo es homosexual, ¿verdad? Vamos a ir a unos cortes comerciales, ya volvemos para seguir adelante en este tema de hoy, qué hacer cuando mi hijo o mi hija me dice que es homosexual. Ya volvemos, quédese ahí. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón, y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752.
Muy bien, hermanos, seguimos y hablando de este tema hoy sobre qué hacer con mi hijo que es homosexual, ¿verdad? Sea hombre o mujer. Entonces hemos analizado en esta primera parte del programa cuáles son algunas conductas. Pueden haber más, yo entresaco las que el estudio o que he leído me han parecido, o las que resalta como más importantes, ¿verdad? Hay una serie de emociones y de sentimientos, de pensamientos que brotan cuando un hijo o hija le dice a su padre que tiene una orientación homosexual. Hemos visto que se enojan, que lo rechazan, que le hacen silencio, que sienten ira, que piensan que es el acontecimiento más fatal de la realidad. En un segundo proceso viene la afrontación de la realidad, ¿verdad? La afrontación de la realidad por parte del papá. Siempre el papá, este duelo puede durar un ratito, puede durar unos minutos, a este duelo puede durar unos meses, ¿verdad? De ir a aceptar. Hay padres de familia que les cuesta aceptar la homosexualidad de su hijo, y aquí en esto hay que ir ese camino. En esto es lo que puede ayudar un psicólogo, ayudar a la aceptación al muchacho y al papá, ¿verdad? Padre, bueno, hoy como el tema es un poquito complicado, si gustan los amigos también pueden enviar mensajes a mi celular y yo se lo leo al padre Oldemar en caso de que así lo deseen. Sí. El teléfono es 8830-1549, 8830-1549. Pueden enviar mensajes haciendo consultas a ese celular. Bien, 8830-1549. Pueden enviar sus mensajes de texto. Sabemos que hay muchas personas que están viendo, pero tal vez porque el tema es como complicado, ¿verdad? Que no quiero que me mencionen. Entonces, muy bien. Ok. Segunda parte es como la afrontación de la realidad. Hay un problema en una sociedad latinoamericana, es que efectivamente tenemos ahí ya una intervención, ¿verdad? Dice Luis Alonso Ocampo, dice: padre, excelente programa, mis más sinceras felicitaciones. El tema está ideal, más que todo cuando uno es de mente cerrada. Y como a nosotros nos enseñaron que tener diferentes orientaciones sexuales se podría decir que es pecado. Entonces muchos de nosotros como padres cometemos el error porque no queremos enfrentar una difícil realidad. ¿Usted qué diría? ¿Qué se puede hacer para que no sea tan duro esta revelación y la aceptación con respecto de los padres? Muy bien, voy para dar paso a responderle a Luis Alonso, ¿verdad? Voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica. Miren ustedes para que vean que yo no los estoy paqueteando, ¿verdad? Ahí podemos hacer, no sé si podemos hacer un acercamiento, Fernando, para que vean, porque hasta esto quiero mostrarlo bien. Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer lo que dice el número, y apunten el número para que los que tengan el libro, el numeral 2357, ¿ok? Habla sobre la castidad de la homosexualidad, y también el numeral 2358, también en el 2359. Esos son como tres numeritos importantes que nos pueden ayudar a ver esto. Dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas, así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica. No eligen su condición homosexual, como lo hemos indicado. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba, toda la dificultad que vive un homosexual en la sociedad. Deben ser acogidos con, escuchen padres, lo que dice la Iglesia: respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. ¿Ok? Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante las virtudes del dominio de sí mismo, que eduquen en la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, de la gracia sacramental, pueden ir a acercarse resueltamente.
La homosexualidad en el 2357, lo leo, son 3 numeritos, pero leerlos para después comentarlos. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva y predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y de las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los actos homosexuales, oigan padres, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición de la Iglesia ha declarado siempre los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los actos, no las personas. La tendencia, la orientación sexual no es un pecado. O sea, ser homosexual, hombre o mujer, no es un pecado, cuidado. ¿El pecado cuál es? El pecado es la conducta homosexual. O sea, ya lo mismo que una pareja heterosexual, ya que se acuesten ahí, que se acuesten. Las relaciones genitales son los que son pecados. Vea cómo, por eso en el número 2359, las personas están llamadas a la castidad. Dicen, no, este homosexual puede vivir la castidad. Que así como un heterosexual le encanta a las mujeres y todo eso y tiene que vivir la castidad, así también aquel hombre que le gustan los hombres o aquella mujer que le gustan las mujeres está también llamada a vivir la castidad. Qué interesante. Pero para responderle a Luis Alonso, el ser homosexual no es pecado, no es pecado, es la conducta lo que es. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, obviamente, cierran el acto sexual al don de la vida, obviamente. Dos homosexuales no pueden reproducir vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso, efectivamente. Pero ve aquí cómo nos lo aclara el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes lo pueden ver, porque efectivamente para muchas personas el ser homosexual es una condición de pecado, y no, ¿verdad? Hay que aclarar las cosas. Sí, vamos a ver, tenemos mensajes. Ok, tenemos este mensaje, dice: Padre, ¿esto es algo con lo que se nace o también ellos en busca de una identidad y tal vez con amigos, así ellos se desvían o pueden dudar? Muy bien, excelente pregunta. Todavía no está claro el origen de la homosexualidad. Por eso es que la Iglesia no lo dicta como pecado, porque no está claro. La antropología da sus versiones, la psicología en las diferentes corrientes dan sus versiones, la sociología da sus versiones, todas las ciencias sociales empiezan a generar una serie. Entonces hay un montón de criterios, hay un montón de hipótesis, pero no hay teoría. O sea, actualmente no hay una teoría que sustente el origen de la homosexualidad. Entonces los sociólogos dirán, no, es que sí, que vea que esto, que se hace así, los psicólogos, no, que sí, que de esta manera. Lo que hay es un montón pero todavía no ha llegado a ser teoría. Entonces, como se desconoce esa razón, como se desconoce eso es un principio para que la Iglesia no declare que ser homosexual es pecado. Tan vieja la homosexualidad, la homosexualidad es más vieja que la Biblia. Ha existido, más vieja que el Génesis, ha existido desde siempre, ¿verdad? Pero entonces, nada más para aclarar eso, ¿verdad? Hay unas corrientes dentro de psicología que dicen, sí, que es que el niño desde pequeño recibe una violación, entonces eso lo hace, o dice, sí, es que empieza a jugar con muñecas, entonces, en fin, hay una serie pero es de hipótesis, y no se sabe. Otro mensaje. Ok. Un saludo para Luis Alonso Campos, Wilber Martínez, María Vega, Rocío González Chivo, que están siguiendo el programa. Y aquí tenemos 2 preguntas más. Una es de María Vega, dice: Padre, gracias por tan excelente tema. Mi consulta es la siguiente: si uno como madre le acepta tal y como es el hijo, está bien, pero si él o ella se exceden y llegan como una pareja, aun cuando uno acepta esto, es difícil ver a 2 hombres besándose o a 2 mujeres. En este caso, uno, ¿cómo le puede decir al hijo? Muy bien.
bueno, habría que ver si María, si nos habla de un caso específico de si son menores de edad o mayores de edad. Bueno, sin embargo, la aceptación de un padre de familia acerca de la orientación sexual de un hijo, el hijo debe aportar ciertas partes, ¿ok? El hijo debe comprometerse a respetar el hogar, ¿verdad? Si papá y mamá no quieren que en la casa de ellos, o lo sienten todavía muy fuerte, que durante mucho tiempo es el muchacho que ha venido a marcar con la muchacha, pero ahora es un muchacho que quiere venir a marcar con el muchacho, ¿verdad? Entonces los padres de familia, en diálogo, en acuerdo con este joven, sin que él se sienta rechazado, sin que él se sienta discriminado, si todo es lo que plantea el catecismo de la Iglesia Católica, pues yo creo que decirle, mira, nosotros estamos de acuerdo, te apoyamos, pero el papá puede decirle, pero todavía no estoy en la condición de aceptarte y verte sentado en un sillón marcando como un muchacho, todavía no estoy, eso me choca, eso para mí es difícil, eso yo no lo concibo, para mí es difícil. Pues padre de familia, dígale eso, no estoy preparado para eso, o sea, no, para mí verlo, eso, pasarán muchos años más en los cuales no va a ser eso mayor novedad que ver hay dos muchachos, dos muchachas marcando eso, pero pueden decirlo con toda sinceridad, para mí no, o si ustedes padres de familia piensan, no, eso es irrespetuoso, eso es que, bien, ok, háganle saber esos sentimientos a sus hijos y generen un diálogo, ¿verdad? Generen un diálogo, ¿sí? Bueno, se van a ver, bueno, vean hacia afuera, porque para mí yo todavía no estoy preparado para eso, y eso sí, padre de familia, lo invito a leer y a leer y a leer y a leer, y como decía Luis Alonso, una mentalidad muy abierta. Tienen que leer muchos padres de familia, no solo que les abre la mente, leer mucho, porque el mundo trae muchas sorpresas, ¿verdad? Entonces, ver eso, como generarlo de diálogo, ¿verdad? Okay. Más de 5,000 personas conectadas en este momento, siguiendo el programa del padre Oldemar Rodríguez, es una gran bendición. Tenemos una pregunta adicional de Rocío Chío González. Rocío nos dice: un tema muy bueno y muy duro porque muchos son rechazados por sus propios padres y la sociedad. Yo conozco muchos homosexuales que son excelentes personas, pero son rechazados por ser así. Gracias por realizar estos programas. Muy bien, a Rocío me da el segundo elemento en la segunda etapa, que es la afrontación de la realidad. Tenemos el segundo, la homofobia. Muchos padres de familia, producto de esta relación, son homofóbicos, homófobos, ¿verdad? Esto es un rechazo, una aversión hacia la homosexualidad. Hay fuerte los padres machistas, los papás que son machistas, ¿verdad? Y muchas madres que son rigurosas, más cuadradas que un ladrillo, ¿verdad? Son terriblemente, esto es una estructura, entonces hay una aversión, ¿verdad? Un rechazo terrible hacia la homosexualidad, y llega el hijo y le dice, sorpresa con esto, entonces obviamente sobre eso va a ser una bomba, ¿verdad? Y eso va a hacer efectivamente que los hijos se vean rechazados y tengan inclusive muchos casos. Eso lo vemos mucho, cuántos hijos no se han ido de la casa, pleitos con papá, pleitos con mamá, se van, ¿verdad? Para mamá los condena, la mamá. Una vez confesé a un muchacho que era homosexual y tuve una confesión muy bonita, hizo él, muy linda. Él llegó y habló tanto y yo le dije todo lo del catecismo a la iglesia y él, ¿verdad?, salió con una esperanza, y después llegó la mamá a reclamarme muy enojada que por qué yo le había dicho al hijo que la homosexualidad no era un pecado. Me reclamaba fuertemente, o sea, imagínense qué homofobia había en esa madre, ¿verdad? Es decir, usted quiere que le diga a su hijo que está condenado, y en el fondo era él. Ahí cuando yo le dije esa pregunta, bueno, la confronté un poquito, pero yo tengo que decir lo que Jesús no hubiera condenado a esa persona, sino hacerle la diferencia entre los actos homosexuales y su orientación sexual, ¿verdad? Y está llamado a vivir la castidad, ¿verdad? Pero entonces imagínense que hay mucha homofobia entre los padres, o sea, un rechazo terrible, porque sienten que cuando un hijo es homosexual, lesbiana, se les acabó el mundo. No, para ustedes sí, padres de familia, se les acabó. Para el muchacho, como lo decía antes, está en un mundo por iniciar, y el que sea homosexual
Es como el zurdo, igualmente, que todos los hijos son derechos, uno nació zurdo, ¿y qué? No puede ser el zurdo. Igual no maneja, igual no estudia, igual hace todo, Pues ahora él tendrá que enfrentar consecuencias que son difíciles, ¿verdad? En cuanto a la procreación y otros elementos que no podrá, pues, realizarlos, ¿verdad? Tendrá que vivir esa condición. Es donde la iglesia, en este numerito, le dice que tiene que vivir la castidad. Tenemos más mensajes hoy. Sí. Marcela pregunta, en caso de que tuviera un hijo así, bueno, desde el celular, ¿verdad? Y yo que tengo la mente abierta y mi esposo, pero ¿cómo deberíamos decírselo a nuestros abuelos y familiares? Lo consulta Marcela desde su celular. Ok, Marcela, pregúntele primero a su hijo quién él tiene el derecho en cuanto a la norma del respeto. Pregúntele cuando el hijo confiesa a papá o mamá, le dice esto y esto, entonces papá y mamá lo escuchan con mucho respeto y dice, bueno, ok, ¿quién quiere usted que se dé cuenta de esto? Porque él puede decir, no, yo no quiero ni tan siquiera que mis hermanos se den cuenta, o esperaré el momento oportuno para yo decirlo, ¿verdad? Esperaré el momento oportuno para yo indicarlo a quién es. Hay cosas en la vida, yo pienso que a un abuelito o abuelita yo creo que no sería muy bueno decirlo, sino déjenlos que ellos sigan el resto de su vida y no tienen por qué enterarse, Igual los hermanos mayores, si un hermano adolescente dijo esto, no tienen por qué enterarse. Es decisión del adolescente. ¿Qué se espera? Que los padres de familia empoderen a este adolescente, lo hagan sentir bien, la autoestima, tienen que trabajarse muchísimo. Y ahorita voy a decir algo de la autoestima porque es muy importante con respecto a la homosexualidad. Tienen que empoderarlo, ayudarlo para que él inclusive vaya con apertura, pero no lo preparen para metérselo al león. Si uno, voy a decir una frase citando el Evangelio, pero con todo el respeto posible. Recuerden que Jesús en el Evangelio dice, no le echen perlas a los chanchos. Entonces, dice que hace un chancho con un montón de perlas, no las va a... Entonces, hay cosas en la vida que se deben guardar. Primero él las escoge. Y si hay otra gente que no nos va a entender, mejor calladito, más bonito, usted viva eso y de verdad deje que eso pase. Entonces hay que respetar mucho al adolescente. Una cosa importante, cuando un paciente de estos va a terapia, ¿verdad? ¿Cuál es la razón del psicólogo? Los papás quieren que el psicólogo se los haga heterosexual. Eso olviden porque ni aunque resucite Freud va a pasar eso, no va a ser. ¿Qué ayuda el psicólogo? El psicólogo va a ayudar a que ese adolescente, al igual que los papás, si es terapia familiar o terapia individual o los dos, entonces puedan aceptar aquella orientación de aquel muchacho, pueden aceptar cómo vivir con todo eso, ¿verdad? No hay los papás, aunque Juan José salga diciendo ahí que él tiene el remedio para los bueno, vayan de Don José si los cura, pero yo creo que lo que va a hacer es exponerlos más, golpearlos más, y no, sino más bien es cómo aceptar esa condición, cómo ayudarles a aceptar esa condición pero hay algunas veces que aunque los adolescentes se acuesten con otros adolescentes, hombres con hombres, o mujeres, o anden, a veces hay muchos otros factores que aunque ellos tengan conductas homosexuales, no necesariamente es que son homosexuales, entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? No porque se encuentre dos sexuales besándose, significa entonces ya que es homosexual. No porque encuentre dos adolescentes bañándose juntas, entonces que son homosexuales. Desde la infancia hay un juego erótico, ¿verdad? Que empieza con la masturbación, y hay un juego también que después que empieza con el otro niño, con el vecino, con el hermanito, un juego erótico simplemente que es parte de un proceso de la identidad sexual, ¿verdad? Y en esos procesos de identidad sexual muchas veces hay relaciones contra el mismo sexo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces hay veces adolescentes por una situación de autoestima, de que hay una muchacha que ella es gordita, muy feita y nadie me vuelve a ver, entonces me vuelve a ver mi amiga, entonces ando con mi amiga. Pero entonces ellos como que eligen eso, como que se meten en un mundo, se esconden para evadir un montón de cosas, pero realmente no son. En eso, ¿qué puede? Ahí el psicólogo se ayuda. Ahí el psicólogo puede decirle, no, mi amor, usted lo que tiene es un problema de autoestima, vamos a trabajar la autoestima, o vamos a trabajar todo esto, vamos a trabajar lo otro, que es lo que presenta, ¿verdad?, que es la situación, y ahí el psicólogo se puede orientar para que esa persona acepte su condición. El problema no es aquí una orientación sexual, aquí es otro problema que desemboca en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado
mucho cuidado. Ya si el adolescente o el joven se declara estrictamente, ya usted ve que en la estructura de él, la estructura psíquica, ¿verdad?, ya es, tiene esta orientación, pues entonces ya sí se trabaja la aceptación, si no hay que tenerlo, ¿verdad? Indicaba de los padres que son homófobos, ¿verdad? Hay esta homofobia terrible en la sociedad, hay una gente que es una aversidad terrible hacia los homosexuales. Y qué cantidad, presten atención ustedes a las personas que son homosexuales, tienen unas virtudes tan lindas, tienen unas cosas tan lindas, unos detalles, son tan humanos, son tan entregados, tienen una serie de detalles. Usted conoce, usted y yo conocemos personas. Usted que me está viendo, usted conoce porque hay cantidad en el país hay cantidad de gente que es homosexual. Y muchos de ellos, no siendo que todos, pues siempre existe la excepción, son personas muy especiales, ¿verdad? Con un altruismo terrible, ¿verdad? Con una humanidad muy bien. Personas, usted las ven comprometidas con la humanidad, comprometidas en proyectos, ¿verdad? A pesar de que la sociedad los ha discriminado, a pesar de que la sociedad que es homofóbica, donde la sociedad lo que ha dicho es la heterosexualidad es lo que vale, la homosexualidad no vale, ¿verdad? La homosexualidad es lo anormal, la heterosexual es lo normal, ¿verdad? Entonces no es que nuestros hijos no son anormales, la homosexualidad no es una enfermedad, ya lo indicaba, ¿verdad? Entonces vivimos en esta etapa, ¿verdad? Que ahí debe haber una reorganización familiar, que es el tercer proceso, ¿verdad? Debe haber una reorganización familiar que ayude a la incorporación a su hijo a la familia, ¿verdad? Que los padres lleguen a aceptar esto, en primer lugar, que los padres lleguen a aceptar esa condición de homosexualidad. Y bueno, ¿y cómo van a vivir dentro del contexto de la familia? ¿Ahora qué voy a hacer? Nuestro hijo acaba de confesar, o hija acaba de confesar su orientación sexual, muy bien. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, ya da un criterio. Primero el respeto de él, en diálogo a él y decirle de acuerdo a él cómo lo puede ir manejando él, ¿verdad? Los papás tienen que no manejar el asunto por él, sino que ayudarle a él a cómo se puede ir juntos a manejar esta situación. Quiero que me parte. Entonces, ¿cómo preparar la familia, verdad? ¿Cómo preparar la familia para eso? ¿Están los demás hermanos preparados o no para hablar del tema? ¿Son muy chiquititos o son muy grandes? O como decía antes, ¿son los abuelos, verdad? ¿O son los pequeñitos, verdad? ¿Cómo va a enfrentar? ¿Cómo se va a reorganizar la familia? ¿Cómo se va a reorganizar? Si la familia estaba mentalizada para que todos fueran heterosexuales, ahora hay uno que es homosexual, entonces ¿qué pasos va a dar la familia? ¿Cómo nos vamos a reorganizar? ¿Cómo vamos a hacer para que este hijo no se sienta rechazado, verdad? También hay que aclarar otras cosas, Fernando. Yo creo que es muy importante porque muchas veces pensamos que hay que distinguir los hijos que son afeminados, ¿verdad? Hay hombres que son muy afeminados, pero el que sea afeminado no necesariamente es homosexual. Hay muchos hombres con un movimiento de manos, un movimiento de caderas, el caminar, y usted los ve caminando y usted dice, bueno, esto es una mujer legítima, ¿verdad? No necesariamente son homosexuales, ¿verdad? No necesariamente. Algunos son afeminados y son homosexuales. Otros son con unas conductas muy masculinas y por dentro son homosexuales, ¿verdad? Ya declarados. Algunos, ya para los que nos va a ir el programa ya, algunos consejos prácticos para ustedes, padres de familia, ¿ok? Primero, como herramientas, aceptar y reconocer ante el hijo homosexual que es una situación de crisis para la familia recibir la noticia de su identidad sexual, pero que por lo tanto necesitará su tiempo para la aceptación de los mismos. Los hijos también deben de saber, ustedes hijos, usted muchacho, muchacha que es homosexual, debe saber efectivamente de que al dar la noticia, pues no espere que tu papá te hagan una fiesta, ¿verdad? Que tu papá brinquen y alegre. Obviamente esto va a generar un conflicto. Los hijos con eso deben de tener cierto cuidado. Los hijos deben de saber que todo es un proceso, ¿verdad? De que es una situación que va a ser difícil. Entonces debe tener paciencia el hijo también, ¿verdad?
Padres, no enfadarse con él, con el hijo, pensar que no ha provocado a propósito esta situación, sino que puede evitarla, ¿verdad? Y que fundamentalmente su hijo como persona no cambiará y su relación parental puede seguir siendo la misma, ¿verdad? Más allá de la intimidad sexual de su hijo. No enfadarse con su hijo, no enojarse, los primeros elementos que damos al inicio, no enfadarse, ¿verdad? Pensar que esto va a cambiar ahora la relación del padre y el hijo, no, más bien puede mejorarla la relación, ¿verdad? Puede mejorarla. Entonces, padres, no se enfaden, no se enfaden, no piensen que la relación aquí puede ser diferente, ¿verdad? No busquen culpables, padres de familia, no busquen culpables, ni que la homosexualidad no es un virus, no es que se pega, no es como que se pega con que estén los... No es eso, ¿verdad? No buscar culpables, ¿verdad? Ni fuera de la familia, ni dentro, ni los amigos, ni, ¿verdad? Ni ustedes mismos, padres de familia, ustedes no son culpables de la homosexualidad, por Dios, muchos padres de familia se sienten culpables de que no formaron una cosa y la otra. Ahí me parece muy interesante, padre, el aporte en el sentido de que muchos padres tienen la impresión de que es una enfermedad y a priori discriminan o incluso no reconocen a los hijos, ¿verdad? Esos son posiciones históricas del momento. Claro. Con el tiempo todo eso llega a ser superado y la sociedad asimila la realidad, o sea, es una situación natural. Ese era el cuarto elemento, resolver favorablemente la situación, aceptando la tendencia homosexual de su hijo y comunicándoselo al mismo, porque en el silencio solo lleva al sufrimiento. Padres de familia, una vez que ustedes acepten eso, ustedes se lo comunican a sus hijos, ¿verdad? Eso es tan rápido como cuando él le dice la noticia, usted le da un abrazo, o como tan lento que pasen los meses y después un abrazo. O años. O años, exactamente, ¿verdad? Entonces, pero es informarles sobre las, favorablemente, ¿verdad? Que los papás se informen, es muy importante, papás, que se informen sobre el tema, infórmense sobre esto. Hay hasta reuniones de padres de familia sobre temas, en Costa Rica no sé, pero fuera del país sí sé que hay asociaciones y todo de padres de familia con adolescentes homosexuales, ¿verdad? Tenemos un comentario, Fernando. Sí, dice hoy 2, hola, ¿y qué opinan de cómo la sociedad y los medios han manejado este tema? Porque ahora la conducta sexual se está haciendo moda en que todo es permisible y que todos son sus derechos y que hay que respetar. Parecido con los heterosexuales, que todo está permitido y que también hay que respetar. Bien, no, inclusive la iglesia es muy clara en eso, ¿verdad? La iglesia le dice al homosexual que su orientación sexual no es pecado, pero lo manda a la castidad. Ahí está la diferencia, lo manda a la castidad. Bueno, lo mismo que una pareja de novios, ¿ok? Pero efectivamente no es que la iglesia o Dios mismo, ¿verdad?, vaya a castigar el asunto, sino que tiene que comportarse. Por eso lo decía el catecismo de la iglesia, unir ese sufrimiento, porque de verdad se sufre, vivir esa condición de homosexual, una vez que si no se ha aceptado, se hace un rollo terrible, por eso el adolescente se suicida, porque es un rollo terrible, ¿verdad? Es aceptar eso, pero no caer en que todo es permitido y todo eso. Por eso la iglesia le dice que los actos homosexuales si son intrínsecamente desordenados, dice el catecismo, y evidentemente son pecados, ¿verdad? Tanto es para una pareja heterosexual que se acuesten y tengan relaciones antes del matrimonio, como para una pareja homosexual. Entonces en esto la iglesia está clara, ¿verdad? Y obviamente que en la sociedad y los medios pues van predicando una cultura laxa, ¿verdad? Una cultura donde todo se puede, todo es válido, todo el asunto, ¿verdad? Y eso genera mucha estabilidad, ¿verdad? Inclusive los hombres homosexuales son más promiscuos que las mujeres, ¿verdad? Aquí hay un rollo de todo eso, pero bien. No traten de, informarse era el quinto elemento. Lo otro,
no traten, ya lo hemos indicado, de modificarla con esta orientación sexual de su hijo, ¿verdad? A veces padres de familia gastan un montón de dinero yendo aquí, llevándolo acá y yendo acá y todo el asunto, o lo someten a hijos a grandes oraciones, vamos para que el padre le saque ese demonio que usted tiene, vamos para que la persona que hace oraciones haga una cosa y haga la otra, ¿verdad? Pero también vendría como a ser como una especie de negación. Sí, es un tipo de negación, ¿verdad? Que el papá no acepta que es suyo, entonces dice, no, vamos donde el padre que le saque los demonios, no, vamos allá que haga esto y todo el asunto. Entonces eso no aceptar la condición homosexual. Es un mensaje más. Dice, padre, uno de mis hermanos mayores es homosexual, en nuestra familia lo aceptamos y en lo personal lo amo. Ha sido un gran apoyo en mi vida y agradezco a Dios por la bendición de mi hermano. Claro, a eso llegamos, a eso se quiere. Eso es una reflexión cristiana. En los familiares, en la familia costarricense hay muchas personas que son homosexuales. El tema no se habla, ¿verdad? En la familia todos hacen silencio, no hablamos de nada, ¿verdad? Dios guarde, el tema es callado. Pero bueno, está bien. Si hay en el fondo, pues está bien. Si la otra persona más si es adulta y él no quiere y él lo vive así, pues tranquilidad. Lo que no se acepta es la discriminación y el irrespeto, ¿verdad? Y pues, en gran cantidad de familias costarricenses hay esta situación, ¿verdad? Entonces se genera el respeto y bueno, vean qué bonito ese testimonio de que uno de sus hermanos mayores es homosexual y eso no genera ningún conflicto, no debe generar ningún conflicto, no debe, ni somos nadie para juzgar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, no pretender modificar la conducta, ¿verdad?, de su hijo, ahora llevarlo a 1000 lugares, no lo lleven a 1000 lugares, siéntense padres con él, dialoguen y escuchen y ayuden, ¿verdad? Y si van a un lugar, que sea alguna terapia, alguna situación, que eso les puede ayudar, ¿verdad? Ayudar a aceptar y a vivir mejor esa condición. Apoyar emocionalmente a su hijo. Piense que seguramente ha estado sufriendo en silencio por no poder mostrarse tal cual era, y ahora por el shock emotivo de enfrentarse a los padres, ¿verdad? Es apoyo emocional a los hijos. Siempre el apoyo emocional es importantísimo. Abrazar al hijo, abrazar a la hija, decirle que no importa su orientación, que ustedes van a ser los padres, que el amor de ustedes es igual para él que para el otro hijo que es heterosexual, que nada va a cambiar, que no lo va a discriminar, que lo va a respetar, que lo va a hacer, ¿verdad? Tenemos más intervenciones. Ya casi que las últimas dice, según lo planteado por el padre, el ser homosexual no es pecado. Sin embargo, el acto sexual no es permitido, lo cual implica que esta persona vivirá sin poder desarrollarse plenamente o aceptar sin ser discriminado por la iglesia, al no existir las mismas oportunidades que para los heterosexuales. Bien, hasta allá dio la reflexión de la iglesia, ¿verdad? La iglesia hasta el día de hoy, por toda la reflexión antropológica que ha hecho la Iglesia cristiana, de que la complementariedad en el sexo, ¿verdad? Hasta ahí va la reflexión sobre eso. No sabemos qué va a pasar dentro de un montón de años, dentro de unas décadas, que va a cambiar hasta hoy, pero sí, esa es parte del sufrimiento, ¿verdad? La iglesia no va a aceptar, poner dentro de la antropología cristiana, la iglesia no va a aceptar el matrimonio de hombre con hombre. ¿Por qué? Porque va a violar los principios naturales, ¿verdad? Como lo dice, entonces no va a ser. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a suceder? No sabemos. Todo va evolucionando, todo va cambiando, ni tan siquiera se sabe el origen de eso. Todo va, que no va a tener, obviamente, no va a tener, somos dos hombres y tendrán que adoptar un hijo. Si los que se han casado civil, muchos han adoptado un hijo y quieren vivir la paternidad, pues tendrán que vivirla de otra manera. Pues no, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de elementos aquí que reflexionan de más, ¿verdad? Pero sí, es parte del sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? Sí, que es un dolor, obvio. Creo que es dolor, sufrimiento es optativo, ¿verdad? Si los padres aún no pueden asumir la nueva situación de su hijo y sienten angustiados, se pueden consultar a un psicólogo para que les ayude, ¿verdad? Muchas veces los que tienen que ir al psicólogo son los papás, no los hijos, ¿verdad? Y además son los papás siempre los que llegan a la oficina. Entonces no relacionar la homosexualidad
con las situaciones negativas, de vergüenza, de una enfermedad, de hostigamiento, de una maldición, de que Dios los castigó, no, sino simplemente un asunto que se da en el adolescente, o que empieza en la adolescencia, que puede haber empezado una niñez, no se sabe el origen todavía. Entonces efectivamente eso va a generar dificultades. Bien, ¿verdad? Tenemos otro mensaje, ¿no? La persona diciendo que gracias por la respuesta y por la oportunidad, y en realidad le queremos mandar una gran bendición, ¿verdad? Ok, muy bien. Hoy hemos tenido gran participación de la gente en los mensajes de texto, ¿verdad? Sí, señor. Sí, muy bien, ¿verdad? Bien. Esto va para más reflexión, esto va para más cosas, esto va para aportar un montón de elementos más simplemente de manera sencilla, es en este proceso de acompañamiento, educar, acompañar, aceptar, acercarse al hijo, amarlo, no rechazarlo, nunca echarlo afuera de la casa, nunca quitarle ninguno de los privilegios que se tiene, ¿verdad? Dialogar, ¿verdad? El diálogo es el que abre las puertas. Dialogar, el apoyo emocional es importantísimo, acercarse igual con ellos, ¿verdad? No ver tan trágico y todo eso tan terrible, sino que hay padres de familia con niños pequeñitos, no saben qué va a pasar, no se sabe, ¿verdad? Qué va a pasar con eso, sino simplemente esa condición la aceptan. Nos despedimos ya, agradeciéndoles la otra semana. La otra semana creo que tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de los límites. Vamos de nuevo a retomar un poquito sobre una experiencia de un trabajo que ha realizado sobre límites que los papás deben de poner, ¿verdad? Si no quieren que los niños se les hagan los ninis del futuro, no, bueno, hay que poner límites, enseñar y educar. Seguimos en este tema, agradeciéndole que pasen una feliz noche, que Dios la bendiga y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes al ser las 7 de la noche en su programa Juventud y Familia. Buenas noches. Su empresa, página web www.apartoteloro.com, teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623.